veredicto definitivo o sentencia. Si el Tribunal de Apelación revoca el auto de inadmisión de pruebas dictado por el juzgador de primera instancia o acepta la solicitud de práctica de pruebas sobre hechos nuevos o que ha sido posible obtenerla con posterioridad a la sentencia impugnada, podrá suspender la audiencia, debiendo señalar día y hora en que se reinstalará para la práctica de dichas pruebas. Si la prueba a practicarse en segunda instancia es pericial, la audiencia se suspenderá por el término previsto en la parte final del artículo 225 del COGEP. En los casos que se haya previsto consulta, el proceso se remitirá a la Corte Provincial de Justicia sin más trámite, una vez que hayan expirado los términos previstos para la interposición de los recursos. Cuando reciba el proceso la Corte Provincial, convocará audiencia dentro del término de 15 días, en el cual resolverá la consulta, aunque no comparezca alguna de las partes. Presten atención en este asunto sobre la consulta. De acuerdo con disposiciones, la consulta tiene el mismo peso de la apelación. Esto es, si las partes no apelaron y una de estas partes es una institución del Estado o adscrita al Estado, existe la institución de la consulta que sirve para salvar esa inacción de los abogados de la institución pública que no recurrieron. Tomen en cuenta, pues, se estaría violentando el derecho que tiene el Estado a recurrir. No cabe la renuncia de este derecho. Por lo tanto, surge la institución de la consulta, que es dispuesta por el juez, más no por las partes. El artículo 4 de la resolución que he indicado señala finalmente, en el caso de práctica de diligencias preparatorias, el recurso de apelación con efecto diferido será conocido por el Tribunal de Apelación una vez que haya decisión final en el proceso principal. Finalmente, es importante tener en cuenta los efectos con los cuales se puede conceder la apelación. Y para el efecto cabe, es redundante, pero para ello cabe analizar lo que señala el artículo 261, que nos propone los efectos con los que se puede conceder la apelación, y tenemos el efecto suspensivo cuando se cumple lo ordenado en la resolución impugnada y se remiten al Tribunal de Apelación las copias necesarias para el conocimiento y resolución del recurso, con efecto suspensivo cuando no se continúa con la sustanciación del proceso o hasta que el juzgador resuelva sobre la impugnación propuesta por el apelante, con efecto diferido cuando se continúa con la tramitación de la causa hasta que exista una apelación a la resolución final. Esta deba ser resuelta de manera prioritaria por el tribunal. Por regla general, la apelación se concederá con efecto suspensivo. El efecto diferido se concederá en los casos que expresamente la ley lo disponga. Creo que este esbozo sobre el recurso de apelación es suficiente para este momento. Voy a pasar al recurso de casación, que bien sabemos es otra forma de impugnación prevista en el título cuarto de las impugnaciones en el Código Orgánico General de Procesos. Este es el recurso extraordinario de casación. La casación es un recurso de naturaleza extraordinaria, sí. El mismo que es de competencia exclusiva de la Corte Nacional, sí. Es decir, que no se trata de un recurso de instancia ni grado, conforme lo señala el artículo 10 del Código Orgánico de la Función Judicial. La casación tiene como objeto o objetivo el control de la legalidad de los fallos de última instancia y también los de sede contenciosa. La competencia de la Corte Nacional para sustanciar y resolver el recurso extraordinario de casación está dada por la Constitución de la República en el artículo 184 y en el Código Orgánico de la Función Judicial en su artículo 184. Sobre la procedencia del recurso de casación corresponde remitirnos al artículo 266 del COGEP. Este solo procede en contra de sentencias o autos que pongan fin a los procesos de conocimiento. Para que exista la procedibilidad, los procesos tienen que ser de conocimiento, que son, a decir del maestro Couture, Eduardo Couture, en su obra Fundamentos del Derecho Civil, tercera edición, póstuma de 1993, página 81, son las acciones en que se procura tan solo la declaración o determinación del derecho. En nuestro sistema procesal, estos están comprendidos en las acciones ordinarias y sumarias, en estricto estos últimos para la materia laboral.
Es importante destacar que no solo se puede interponer recurso de casación en contra de sentencias o autos definitivos, sino en contra de providencias dictadas durante la fase de ejecución de aquellas sentencias dictadas en los procesos de conocimiento. El término para interponerse el recurso de casación será de hasta 30 días desde la ejecutoria de la autosentencia o del auto que resuelva los recursos horizontales de aclaración o ampliación propuestos sobre esa sentencia o auto definitivos. Cabe anotar que la antigua ley de casación, que fuera derogada por el COGEP, contempla o contemplaba en similares requisitos la procedencia para el recurso de casación, conforme se puede observar del texto del artículo 2 de la referida ley de casación, que bien podrían ustedes confrontar con el artículo 266 en cuanto a procedencia en el COGEP, que señala en estricto el artículo 266. El recurso de casación procederá contra las sentencias y autos que pongan fin a los procesos de conocimiento dictados por Cortes Provinciales de Justicia, por tribunales contencioso tributario y contencioso administrativo. Igualmente, procederá respecto de las evidencias expedidas por dichas cortes o tribunales en la fase de ejecución de las sentencias dictadas en proceso de conocimiento, si tales providencias resuelven puntos esenciales no controvertidos en el proceso ni decididos en el fallo o contradicen lo ejecutoriado. Y aquí se indica que se interpondrá de manera escrita dentro del término de 30 días posteriores a la ejecutoria de auto o sentencia o de auto que niegue los recursos horizontales de aclaración y o ampliación. Antes de la reforma de junio del 2019, el COGEP contemplaba que el término para interponer el recurso de casación era de 10 días, de hasta 10 días. Y en la antigua ley de casación era de hasta 5 días como regla general, haciendo una excepción que ya no fue recogida por el COGEP. Hacía una excepción la ley de casación en cuanto a las instituciones públicas, los recursos provenientes de las instituciones públicas a las que se les concedía hasta 15 días término. En cuanto a la fundamentación del recurso de casación, este se encuentra descrito en el artículo 267 del COGEP, que guarda relación con lo que disponía el artículo 6 de la antigua ley de casación. El artículo 267 del COGEP, de manera rápida, nos señala: fundamentación. El escrito de interposición del recurso deberá determinar fundamentada y obligatoriamente lo siguiente. 1. Indicación de la sentencia o auto recurrido con individualización del juzgador que dictó la resolución impugnada, del proceso en que se expidió, las partes procesales, la fecha en la que se perfeccionó la notificación, la fecha de la sentencia o el auto, o con que se evacúe la solicitud de declaración y ampliación. Es decir, una descripción tipo nomenclatura de la partida de nacimiento de la sentencia, fecha de emisión, fecha de notificación, quiénes la dictaron, quiénes son las partes procesales. 2. Las normas de derecho que se estiman infringidas o las solemnidades del procedimiento que se haya omitido. 3. La determinación de causales en que se funda. 4. La exposición de los motivos concretos en que se fundamenta el recurso señalado de manera clara y precisa y la forma en la que se produjo el vicio que sustenta la causal invocada. Es interesante esta lectura. El COGEP en el artículo 268, cuando se refiere a causales, los trata como casos, a pesar que en el artículo 267 se refiere a causal. Causal era utilizado en la antigua ley de casación. En el artículo 3, la ley de casación hablaba de las causales. El artículo 268 del COGEP habla de los casos. Y si ustedes revisan y hacen la confrontación entre estas dos normas, van a encontrar la similitud que existe entre el artículo 267 del COGEP y el artículo 6 de la antigua ley de casación. En la antigua ley de casación se denominaban causales de casación. Ahora el COGEP adopta la denominación de casos de casación. En general son los mismos con diferentes órdenes de presentación. En el COGEP se dio prelación a las acusaciones de nulidad, en primer lugar, sea por actos procesales o por motivación. Se encuentra en el caso 1 del COGEP, artículo 268, causal segunda en la ley de casación, artículo 3. El caso 2 se refiere a la falta de motivación de la sentencia o auto definitivo, o cuando esas providencias no contengan los requisitos exigidos por la ley.
mientras que en la ley de casación antigua se encontraba descrito en la causal quinta. El caso 3 de casación en el COGEP se refiere a los denominados vicios petita, esto es, cuando los fallos han resuelto lo que no fue materia de la litis o se concedió más allá de lo demandado o no se resolvió algún punto de la controversia. En la ley de casación era la causal cuarta. El caso 4 se refiere a los diversos escenarios de transgresión de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba cuando condujeron a hierros de norma sustantiva en la parte dispositiva de la sentencia. Eso estuvo contemplado en la causal tercera de la ley de casación. El caso quinto del COGEP se refiere a las normas de transgresión de norma sustantiva en la parte dispositiva de la sentencia. Eso estuvo contemplado en la causal primera de la ley de casación. Como ya les dije, estos casos se encuentran descritos en el artículo 268 del COGEP. En cuanto a la fundamentación del recurso de casación, bien podemos concentrar esta a los hechos constantes en la sentencia de última instancia, nunca a los hechos que dieron inicio al proceso laboral o a las conclusiones probatorias que tuvieron los jueces, pues no se trata de un recurso a apelación. Es necesario y válido que la fundamentación se desarrolle únicamente sobre la base del texto de la sentencia del ACUE, y sobre ella el casacionista tiene la obligación de señalar con detalle y exactitud qué parte es la que contiene el error improcedendo cuando se refiere a normas procesales o el error injudicando cuando se refiere a normas sustantivas, según corresponde el caso o causal que alegó. Además, sobre esa parte del fallo de última instancia que el recurrente dice contiene el error, existe la obligación de que en la argumentación o fundamentación del recurso concatene el texto errado de la sentencia con las normas que dice fueron infringidas y demuestre, atendiendo a la estructura normativa de la causal presentada, cómo es que fueron violentadas las normas, pues, sea por falta de aplicación, error de interpretación, debida aplicación de aquellas normas, para luego finalmente indicar cuál era la norma correcta que debió aplicar o cómo debió interpretarla, forma correcta, o cuál era la norma adecuada para utilizar en el fallo para que éste tuviera el sentido que considera el recurrente debió ser el correcto o pertinente, y así justificar la razón por la que interpuso el recurso de casación. En cuanto a las razones para inadmitir un recurso de casación, el recurso de casación puede ser rechazado sin entrar a analizar el fondo del mismo cuando se incumplen los requisitos estructurales del marco elemental, en su conjunto o de forma individual, contenidos en el artículo 267 del COGEP. Cuando las normas de derecho invocadas en el recurso no son normas jurídicas o entre ellas no se conforma la proposición jurídica completa, no es un buen recurso aquel que mencione infinidad de normas o leyes, pues es muy difícil el fundamento sobre tal diversidad de normas, volviéndose generalmente en contradictorio. Análisis sobre esto podríamos encontrar en la casación civil española. Si ustedes revisan y hacen una investigación. ¿Por qué? Normas jurídicas son aquellas que contienen una parte descriptiva y una parte prescriptiva. Por eso son normas sustanciales, son las únicas que pueden utilizarse en la parte dispositiva de los fallos. Sobre la falta de indicación de la causal, debemos cerciorarnos que no solamente se trate de la nomenclatura, es necesario la descripción normativa del caso de casación. Cuando el caso causal invocado no está relacionado con las normas alegadas, esto es que el recurrente debe relacionar el sentido de la causal con cada una de las normas que invoca. Es harto más difícil lograrlo cuando se invoca más de una causal. Cuando normas para todas las causales alegadas es improcedente, toda vez que de manera evidente cada causal produce o demuestra una manera distinta debía aumentar la energía. Cuando el caso o causal invocados
no está relacionado con las normas legales. Esto es que el recurrente tiene la obligación de relacionar el sentido de la causal con cada una de las normas que invoca. Es harto más difícil cuando se invoca más de una causal. En este ejercicio, muchos casacionistas fracasan, pues proponen todos los casos de casación en contra de la sentencia, sin tomar en cuenta que los casos de casación o las causales de casación en la antigua ley no son concordantes entre sí. Cada uno representa una estructura normativa independiente que ataca una situación específica de la sentencia. No ataca todas. Y ahí es donde vienen los errores. Por eso es preferible, cuando se estructura un recurso de casación, pensar que lo conveniente sería atacarlo por una o máximo dos causales o casos de casación, para que haya una estructura independiente por cada caso, suficiente para demostrar el error en la sentencia que se impugna. Otro de los errores que se pueden cometer que provocarían la inadmisión es cuando en el recurso se utilizan las mismas normas supuestamente transgredidas para dos o más causales a la vez. Eso provoca de plano la inadmisión, pues no han tomado en cuenta el principio de autonomía de las causales. Hay que respetar la definición activa de cada una de las causales. Por lo tanto, la fundamentación no puede ser generalizada. También tenemos el principio de taxatividad de las causales. Muchos recurrentes aglutinan los efectos de dos o más causales en una sola norma, aspecto no previsto para la fundamentación del recurso de casación. Cuando la fundamentación no explica la relación norma-vicio causal, el argumento casacional debe indicar obligatoriamente dicha relación. Norma-vicio causal. Estos tres elementos de manera unívoca no pueden ser mutilados, no pueden ser dispersos, pues el juez de casación, por el principio dispositivo, no puede complementar las argumentaciones para justificar la transgresión de la norma, la justificación del vicio y la correlación con la causal o caso invocados. Cuando se alega el caso quinto de casación, por ejemplo, no es posible sostenerlo mediante la enunciación de normas de índole procesal o de normas constitucionales que no se encuentran ligadas a normas de índole sustancial. Tampoco cuando los precedentes jurisprudenciales se refieran a la forma de valorar la prueba. Este es uno de los aspectos esenciales que producen la inadmisión de los recursos de casación. Cuando el recurrente casacionista pretende una nueva valoración probatoria. La casación prohíbe de plano la revaloración de la prueba en virtud de la independencia judicial, la independencia interna judicial. Deben ustedes tener en cuenta que los fallos de instancia no son similares a los fallos de casación. El fallo de primera instancia no es similar al fallo de segunda instancia y tampoco lo es al de casación. El fallo de primera instancia es fallo de juzgamiento. El fallo de segunda instancia, por ser fallo de apelación, recoge lo juzgado y analiza los cargos específicos sobre la sentencia y lo juzgado en el fallo en primera instancia. Y la casación revisa los errores que contiene el fallo de segunda instancia únicamente. ¿Por qué? Porque es el fallo definitivo en cuanto a las instancias y puede diferir del fallo de primera instancia. Si el juez de casación si al juez de casación le piden que revise la valoración probatoria, de plano el recurso será inadmitido. Que no es lo mismo pedirle que se revise la legalidad de la prueba introducida durante el proceso. Ahí se pueden encontrar errores precisamente de legalidad. Para el caso cuarto, es menester realizar precisiones. En relación con las reglas de apreciación de la prueba, la labor de percepción y extracción de resultados de la actividad probatoria por parte del juez se define como valoración de prueba.
La errónea determinación del hecho fija una errónea aplicación de la ley. El falso juicio de existencia se omite apreciar una prueba que obra del proceso o se la supone existente sin estarlo. El demandante, es decir, el casacionista, debe indicar en qué parte del fallo se ubica el medio extrañamente valorado, pero que no fue aportado al juicio, o que en parte de la sentencia debió hacerse referencia a ese medio probatorio que aportado al juicio no fue tomado en cuenta. Cuando un medio probatorio es mutilado o agrandado para que surte efecto en el fallo, en la forma que busca el juez, esto puede ser analizado también en casación. Sustentar el fallo en un medio de prueba que de acuerdo con la ley y la lógica no sirve para justificar el hecho fáctico provoca un falso juicio de identidad que también provoca la inadmisión del recurso. La casación en Colombia, por ejemplo, señala que el juicio sobre la prueba de los hechos solo puede ser atacado en casación demostrando que el tribunal de instancia ha infringido las reglas de la lógica, ha deducido incorrectamente la conclusión o se ha apartado de la experiencia. Es imposible, dicen ellos, por ejemplo, en uno de los fallos analizados, es imposible que una persona atraviese un cristal sin romperlo. La lógica, el conocimiento, la experiencia. O ha desconocido conocimientos científicos sin razones también científicas que lo apoyen en su decisión. Ejemplo, que la falsedad del documento se pruebe con un peritaje ambiental. Hay una incongruencia en cuanto a la forma de desacreditar una prueba pericial de esta naturaleza documental, por ejemplo, con una prueba pericial de otra naturaleza que no sea aquella. El falso juicio de legalidad nos lleva a que el proceso de formación de la prueba con las normas que regulan la manera legítima de producirla e incorporarla al proceso, principio de legalidad, formalidades. Bien, hay razones para admitir un recurso de casación de acuerdo con las reglas del COGEP, es cuando se cumplen en estricto esta descripción del contenido del recurso de casación. Porque una cuestión es el análisis de admisibilidad y otra es la resolución del tema de fondo. En el análisis de admisibilidad corresponde, en este caso al juez nacional, revisar que contenga los requisitos previstos en el COGEP de manera estricta. Y eso sí, corresponde también verificar que la fundamentación estructural del recurso de casación se corresponda a la causal o caso alegado. Cuando es admitido el recurso de casación, luego de cumplir con las formalidades establecidas por la ley, pasa a un tribunal de sala. El tribunal de sala convocará a la audiencia y en la audiencia escuchará en el orden la fundamentación del recurso y luego la contradicción de la parte contraria. Si hay más de un recurso, se procederá de la misma forma. Lo importante cuando se está resolviendo el recurso de casación por el Tribunal de Corte Nacional es establecer los puntos del debate casacional, advirtiendo a las partes la imposibilidad de insistir en una revalorización probatoria y que la demostración de la violación de la ley se haga en la forma prevista en esta misma norma de casación, en la misma normativa de casación. Esto es, indicar la norma transgredida, indicar la parte de la sentencia que contiene la transgresión, indicar por qué el juez aplicó mal la norma, la interpretó mal la norma o por qué no aplicó la norma y cuál sería el correctivo adecuado. No puede haber nueva prueba. Lo que tiene que haber es la justificación del hierro judicial en la sentencia de última instancia. El recurso extraordinario de casación, por su calidad de extraordinario, tiene la capacidad de casar o no casar los fallos de instancia. El fallo de casación no ratifica sentencias de instancia porque de hacerlo, al decir ratificar, estaría diciendo que ha hecho un análisis a la sazón de la instancia, circunstancia que no puede ocurrir. El fallo de casación anula la sentencia o, en el caso de que hubiera una violación de normas procesales o
hubiera una nulidad por indefensión o en virtud de los hechos que se encuentran establecidos en la sentencia y en el proceso, generar un nuevo fallo. Pero no se trata de fallos con la naturaleza de instancia, porque se violentarían el principio de no revalorizar prueba. Bueno, considero que he dado un esbozo importante en cuanto a irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, en cuanto al tratamiento del recurso de apelación y del recurso extraordinario de casación en la materia no penal, que es la materia laboral. Hasta aquí esta intervención y agradezco mucho su atención. Buenos días.